En cuanto a las ciencias naturales, IFES no pretende evaluarle a ustedes los conocimientos científicos en el sentido estricto, es decir, qué tanto saben ustedes de química, qué conceptos aprendieron, todo eso no. Lo que básicamente IFES pretende es evaluar la capacidad que tiene cada uno de ustedes para resolver una situación, problema o una situación a partir de competencias en ciencias naturales. ¿Cómo así? Pues básicamente la prueba lo que les va a plantear a ustedes son situaciones donde van a evidenciar si usted puede contestar usando el pensamiento científico. En pocas palabras, lo que IFES les va a evaluar a ustedes en ciencias es básicamente la toma de decisiones. Como bien saben ustedes, IFES les evalúa 4 componentes: el componente físico, químico, ciencias naturales y educación ambiental, ciencia, tecnología y sociedad. En cuanto a las temáticas, y esto es algo muy importante que deberían todos tener en cuenta, las temáticas que evalúa IFES en química específicamente son las propiedades físico-químicas y clasificación de los materiales. Entra dentro de esta temática lo que son elementos, compuestos, moléculas, cambios físicos y químicos, mezclas y separación de mezclas. También les evalúa lo que es el átomo y el sistema periódico, es decir, todo lo que tiene que ver con los modelos atómicos, estructura atómica, propiedades de la materia, enlaces, tipos de enlaces y cálculos estequiométricos. Dentro de estas temáticas nosotros nos vamos a centrar en la primera. Vamos a ir pues paso a paso. En la sesión de hoy vamos a trabajar la primera temática, que son propiedades físico-químicas y clasificación de los materiales. Vamos a empezar con la primera parte de todo lo que tiene que ver con elementos y compuestos, y para hablar de eso pues tenemos que hablar de lo que es la clasificación de la materia. Cuando nosotros definimos materia, empezamos a hablar de química, decimos que la química es la ciencia que estudia la materia, sus transformaciones, y cuando hablamos de materia damos una definición sencilla, que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Entonces esa materia, básicamente, nosotros la, digamos así, diferenciamos en 2 tipos. ¿Cuáles son esos 2 tipos? Los tipos son sustancias puras y mezclas, ¿ya? Sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son todos aquellos elementos que están formados en proporciones fijas, son básicamente uniformes y se dividen en 2, en elementos y compuestos. Los elementos son los que están formados por una misma especie, es decir, por un solo elemento de la tabla periódica, un solo átomo de la tabla periódica. Cuando nosotros hablamos del hidrógeno, cuando nosotros hablamos del oxígeno, estamos hablando de un elemento, todos aquellos que están formados por átomos de la misma especie. Cuando tenemos una combinación de 2 o más átomos en proporciones fijas, pero de diferentes átomos, entonces ya estamos hablando de compuestos, o el dióxido de carbono, 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono, o la sal común, la sal de cocina, que es un ejemplo que siempre damos en las escuelas. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros tenemos que hablar con mezclas? Básicamente, estas sustancias puras son elementos, como ya había dicho, en proporciones fijas, pero las mezclas son la unión de 2 o más sustancias, y estas, a diferencia de las sustancias puras, se pueden separar. Estas mezclas son de 2 tipos, yo creo que ya lo han escuchado: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Cuáles son las mezclas homogéneas? Aquella en la que combinamos 2 o más sustancias diferentes y al mezclarlas se observa una sola fase. Una mezcla heterogénea es simplemente la mezcla entre 2 o más compuestos, de tal forma que yo puedo distinguir dónde está cada compuesto, yo puedo diferenciar. A simple vista puedo ver las sustancias que están conformando la mezcla. En cuanto a la materia puede cambiar. Esos cambios son de 2 tipos: cambios físicos y cambios químicos. ¿Cuáles son los cambios físicos? Aquellos en los que la composición interna de la materia no cambia, ¿ya? La composición interna de la materia no cambia. Y estos pueden ser reversibles o irreversibles. También tenemos los llamados cambios químicos. Los cambios químicos son donde sí hay una transformación. Los casos más comunes
Y el ejemplo que siempre se suele dar cuando habla de un cambio químico, volvemos al ejemplo del papel. Si usted toma la hoja de papel y la divide en dos, usted va a tener dos hojitas de papel. Ellas internamente no han cambiado. Pero si en cambio, en vez de dividirla, usted la quema, la composición de esa hoja de papel, la composición interna empieza a cambiar por un proceso que se conoce como combustión. Por ende, la materia cambia y esa hoja de papel queda siendo cenizas. Y es un cambio que es irreversible.